La historia de la humanidad tiene un centro geográfico y cronológico que a menudo tratamos con una familiaridad que raya en lo superficial. Nos hemos acostumbrado tanto a la imagen de la cruz que hemos perdido la capacidad de asombrarnos ante su horror y, lo que es más importante, ante su misterio teológico. Cuando hablamos del año 33 de nuestra era, no estamos simplemente señalando un punto en un calendario antiguo, estamos situándonos en el momento en que la eternidad se fracturó para permitir que el hombre entrara en ella. Sin embargo, existe una tendencia moderna, alimentada por una curiosidad a veces morbosa y otras veces puramente arqueológica, de buscar aquello que la Biblia no dice, de intentar llenar los silencios de los evangelios con detalles técnicos, médicos o políticos que, aunque interesantes, pueden distraernos de la verdad central. Como profesor que ha dedicado décadas al estudio de las escrituras, me preocupa que busquemos lo oscuro para ignorar lo luminoso, que nos detengamos en la fisiología del clavo y olvidemos la teología de la sustitución. Una fe superficial no sostiene una vida pesada y por ello hoy debemos profundizar en lo que realmente sucedió en el Gólgota, analizando por qué los cronistas sagrados guardaron silencio sobre ciertos aspectos y qué es lo que ese silencio nos revela sobre el carácter de Dios y la obra de Cristo. Es común encontrar hoy en día una gran cantidad de contenido que intenta explicar la crucifixión desde un punto de vista puramente clínico. Se habla de la rotura de los huesos, de la asfixia progresiva, del colapso hipovolémico y de la química del sudor de sangre. Si bien la ciencia puede arrojar luz sobre el sufrimiento físico de nuestro Señor, debemos entender que la Biblia no es un tratado de medicina forense. Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan son sorprendentemente parcos en su descripción del acto mismo de la ejecución. Ellos simplemente dicen y le crucificaron. Esa brevedad no es producto de la falta de información, sino de una intención teológica deliberada. En el mundo romano del siglo I, la crucifixión era una realidad cotidiana y aterradora. No era necesario explicarle al lector de la época cómo funcionaba, porque el estigma y el horror de la cruz estaban grabados en la conciencia colectiva como la forma más extrema de humillación y castigo. La confusión moderna radica en creer que si comprendemos mejor el dolor físico de Jesús, comprenderemos mejor su sacrificio. Pero el dolor físico, por atroz que fuera, fue compartido por miles de hombres bajo el dominio de Roma. Lo que hace que la cruz de Cristo sea única no es la intensidad de la agonía física, sino la profundidad de la agonía espiritual y el peso del juicio divino que allí se concentró. Para comprender el año 33 después de Cristo, debemos primero situarnos en la precisión histórica. Existe un debate académico sobre si la crucifixión ocurrió en el año 30 o en el 33. Como historiador de la fe, me inclino por la fecha del 33 después de Cristo, basándome en la concordancia entre los calendarios lunares judíos, la duración del mandato de Poncio Pilato y los registros astronómicos que sugieren un eclipse lunar que coincide con las descripciones del oscurecimiento del cielo. Pero más allá de la fecha, lo que la Biblia calla sobre el entorno político es revelador. La Escritura no se detiene a detallar las intrigas internas del Sanedrín o las presiones diplomáticas exactas sobre Pilato, más de lo necesario para establecer la culpabilidad humana. Lo que nos dice es que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aquí encontramos la primera gran tensión. La cruz fue un crimen humano, pero también fue un acto divino.
La Biblia omite los detalles oscuros de las negociaciones políticas para que no perdamos de vista que, aunque los hombres actuaron con maldad, Dios estaba orquestando la salvación. Debemos pensar con cuidado para creer con firmeza. Si nos perdemos en las teorías de la conspiración sobre quién tuvo más culpa, si los romanos o los líderes judíos, terminamos diluyendo nuestra propia responsabilidad frente a la cruz. Uno de los aspectos que el texto bíblico omite y que el mundo contemporáneo suele buscar con afán es la descripción visual detallada del cuerpo de Jesús durante la pasión. No tenemos un retrato físico de Cristo en la cruz. Los profetas, como Isaías, nos habían advertido siglos antes que no habría en él parecer ni hermosura, y que su rostro sería desfigurado más que el de cualquier hombre. Sin embargo, los evangelios no se regodean en la descripción de las heridas. ¿Por qué? Porque la fe cristiana no se basa en la visualización del trauma, sino en la comprensión del dogma. Lo que la Biblia no dice sobre el aspecto físico de la cruz es para protegernos de la idolatría de la imagen y obligarnos a mirar la realidad de la palabra. La escritura merece más que frases bonitas y más que representaciones gráficas. Merece un estudio diligente de lo que significa que el Verbo se hizo carne y que esa carne fue molida por nuestros pecados. La teología no enfría la fe cuando nace de la verdad, y la verdad es que el silencio sobre los detalles escabrosos de la cruz resalta la majestad del que sufría. Al analizar el concepto de la cruz en el contexto romano, debemos entender que era considerada la mors turpísima, la muerte más vergonzosa. Lo que la Biblia no enfatiza con palabras, pero que el lector antiguo comprendía perfectamente, es que la crucifixión era una herramienta de control social diseñada no solo para matar, sino para borrar la dignidad del individuo. El reo era despojado de sus ropas, expuesto al escarnio público y dejado a merced de los elementos y de los animales. El silencio bíblico sobre la desnudez total de Cristo o sobre los detalles más degradantes de la exposición pública es un acto de reverencia literaria. La Biblia revela lo necesario para nuestra instrucción, pero guarda silencio para mantener la santidad del momento. En ese año 33, en una colina a las afueras de Jerusalén, el creador del universo estaba siendo tratado como el último de los criminales. Esta distinción teológica es vital. Jesús no murió como un mártir político, murió como un sustituto penal. La doctrina de la propiciación, es decir, el apaciguamiento de la ira de Dios mediante un sacrificio, es el núcleo que a menudo se oscurece cuando nos enfocamos demasiado en los detalles históricos periféricos. Hablemos ahora de la oscuridad que cubrió la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. La Biblia menciona el hecho, pero no explica su naturaleza física. ¿Fue un eclipse? ¿Fue una intervención sobrenatural directa? Lo que la Biblia no dice sobre la mecánica de esa oscuridad es precisamente lo que le da su peso teológico. Esa oscuridad no era solo la ausencia de luz solar, era el velo que Dios puso sobre el sufrimiento de su Hijo, mientras Él cargaba con el pecado del mundo. Es en esa oscuridad donde ocurre el detalle más profundo que la Biblia sí nos revela, el grito de abandono. El Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el punto donde la profundidad del misterio alcanza su clímax. Aquí no hay detalles oscuros de conspiraciones humanas, sino la aterradora realidad de la separación temporal en la comunión trinitaria debido a nuestra rebelión. Como profesor, siempre insto a mis alumnos a no pasar por alto este momento.
Si usted quiere entender la gravedad de su pecado, no mire la longitud de los clavos, mire la oscuridad del abandono que Cristo sufrió para que nosotros nunca tuviéramos que experimentarlo. La estructura de la fe cristiana se tambalea cuando intentamos convertir la crucifixión en un mito o en una tragedia puramente humana. Hay quienes dicen que los detalles que la Biblia omite son prueba de que la historia fue inventada. Yo sostengo lo contrario. La sobriedad de los evangelios es una marca de autenticidad histórica. Los relatos de ficción de la época solían ser exagerados, llenos de adjetivos y descripciones fantásticas. Los evangelios, en cambio, presentan la crucifixión con una frialdad narrativa que resulta inquietante. Esta sobriedad nos obliga a enfrentarnos a la cruz no con emociones pasajeras, sino con un compromiso intelectual y espiritual serio. En el año 33 de Cristo, la historia fue partida en dos, no por un despliegue de efectos especiales, sino por el cumplimiento exacto de las profecías del Antiguo Testamento. Lo que la Biblia no dice sobre el proceso técnico es para que nos fijemos en cómo cada palabra dicha en la cruz cumplía lo que estaba escrito en los Salmos y en los profetas. La cruz es ante todo una victoria de la fidelidad de Dios. Es necesario que como cristianos maduros reflexionemos sobre el impacto de la cruz en nuestra doctrina diaria. A menudo se enseña una gracia barata que ignora el costo del Gólgota. Se nos dice que Dios nos ama y que todo está bien, pero se nos oculta el hecho de que ese amor tuvo que pasar por la justicia más severa. La cruz en el 33 de Cristo fue el tribunal donde se dictó nuestra sentencia y donde Cristo la pagó. Cuando buscamos detalles oscuros sobre reliquias, sobre el destino de la verdadera cruz o sobre la lanza de Longinos, estamos buscando sombras. La luz está en la justificación por la fe. La teología de la cruz debe permear nuestra ética, nuestra forma de sufrir y nuestra forma de amar. Si Cristo no escatimó nada, ¿cómo podemos nosotros vivir vidas de comodidad espiritual y superficialidad intelectual? Debemos pensar con cuidado para creer con firmeza, y ese pensamiento debe llevarnos a una rendición total ante aquel que cayó ante sus trasquiladores, para que nosotros pudiéramos tener una voz delante del Padre. En el desarrollo histórico, vemos que la iglesia primitiva no adoraba la cruz como un objeto, sino que proclamaba el mensaje de la cruz como una locura para los que se pierden. Lo que la Biblia no dice sobre los años posteriores, sobre cómo se recuperaron o no los restos de aquel madero, subraya que el poder no reside en el objeto físico, sino en el evento redentor. Hoy vemos a muchos correr tras supuestos descubrimientos arqueológicos que prometen revelar secretos ocultos sobre la crucifixión. Yo les digo, con la autoridad que dan los años y el estudio de la palabra, que el secreto más grande ya ha sido revelado. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No hay detalle más oscuro que el corazón humano que rechaza esta verdad, y no hay revelación más gloriosa que el perdón ofrecido a través de esa sangre. La historia del cristianismo es la historia de hombres y mujeres que entendieron que la cruz no era un adorno, sino un instrumento de ejecución que se convirtió en la puerta de la vida. Detengámonos un momento en la figura de Poncio Pilato. La Biblia nos da lo suficiente para saber que fue un hombre cobarde, atrapado entre su ambición política y su conciencia. Lo que la Biblia no dice sobre su destino final o sobre sus pensamientos íntimos después de lavarse las manos, es un recordatorio de que la historia humana, con todos sus protagonistas poderosos, es solo el escenario para la obra de Dios.
En el 33 después de Cristo, Pilato creía que tenía el poder de vida y muerte sobre un nazareno. Lo que él no sabía y lo que el mundo a menudo ignora es que el reo frente a él era el autor de la vida. Esta ironía histórica es fundamental para nuestra fe. A veces sentimos que el mundo está fuera de control, que los poderes políticos deciden nuestro futuro. Pero la cruz nos enseña que incluso en el momento de mayor aparente derrota, Dios está en control absoluto. La precisión histórica de los evangelios al situar a Pilato, Herodes y Caifás nos da el anclaje necesario para saber que no seguimos fábulas artificiosas. Consideremos también la reacción de la creación. La Biblia nos dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. Lo que la Biblia no dice sobre la magnitud del sismo en términos de la escala de Richter es irrelevante. Lo importante es que la creación misma reconoció la muerte de su hacedor. Este es un punto de análisis profundo, la relación entre la redención y la creación. La cruz no solo salva almas, la cruz asegura la restauración final de todas las cosas. Cuando estudiamos la doctrina de la expiación, debemos verla en su dimensión cósmica. En ese año 33 se puso en marcha el proceso que culminará en cielos nuevos y tierra nueva. Por eso, tratar el tema de la cruz con sensacionalismo es una falta de respeto a la magnitud del evento. No necesitamos detalles ocultos para asombrarnos. La revelación clara de la Escritura es más que suficiente para dejarnos de rodillas. A menudo se me pregunta sobre los detalles médicos de la muerte de Jesús. Se habla de la rotura cardíaca, del agua y la sangre que salieron de su costado. Si bien esto confirma la muerte real de Cristo y cumple la profecía de que no se le romperían los huesos, el énfasis bíblico no está en la patología, sino en la pureza. El agua y la sangre tienen un significado sacramental y testimonial, la limpieza del pecado y la vida dada. Lo que la Biblia no dice sobre el análisis químico de esos fluidos es para que nos enfoquemos en su eficacia espiritual. Como profesor, insisto en que la fe no necesita muletas de laboratorio. La Escritura se sostiene por su propia autoridad y por el testimonio del Espíritu Santo en el corazón del creyente. La búsqueda de revelaciones oscuras suele ser un síntoma de una fe que no se alimenta de la palabra, sino de la novedad y el espectáculo. La madurez espiritual consiste en aprender a vivir con los silencios de Dios. Hay muchas cosas que no sabremos hasta que estemos en su presencia. No sabemos exactamente qué sintió María en cada segundo de la agonía de su hijo, ni sabemos qué conversaron los discípulos en la penumbra del Sábado Santo. Lo que la Biblia no dice sobre esos momentos de duda y silencio es para que nosotros aprendamos a confiar en las promesas de Dios cuando nuestra propia vida se oscurece. El año 33 después de Cristo terminó con una tumba sellada, y para muchos ese fue el fin de la historia. Pero para el cristiano, la tumba sellada es el preludio de la victoria más grande. La cruz sin la resurrección sería una tragedia. La resurrección sin la cruz sería un mito sin base moral. Ambos eventos están intrínsecamente ligados por la justicia y el amor de Dios. Quiero preguntarles algo fundamental. ¿En qué se basa su fe hoy? ¿Se basa en la curiosidad por los detalles técnicos de la crucifixión? ¿O se basa en la convicción de que en esa cruz Cristo llevó la carga que usted no podía llevar? Muchas personas pasan horas viendo documentales sobre la arqueología de la cruz, pero no pasan ni 10 minutos meditando en la epístola a los romanos para entender cómo esa cruz nos justifica delante de un Dios santo. La teología no es una disciplina de datos curiosos, es la disciplina del conocimiento de Dios. Una fe que busca constantemente detalles oscuros para sentirse validada es una fe débil.
Debemos fortalecer nuestro intelecto con la doctrina sólida para que nuestra devoción no sea un fuego de paja, sino una llama constante alimentada por la verdad. La historia de la Iglesia nos muestra que los grandes santos y teólogos no se perdieron en especulaciones sobre la madera de la cruz. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Lutero o Calvino, a pesar de sus diferencias, coincidían en una cosa: el centro de la cruz es la gloria de Dios manifestada en su misericordia. Lo que la Biblia no dice sobre la cruz es un recordatorio de nuestra finitud. No podemos comprenderlo todo, y no necesitamos comprenderlo todo para ser salvos. Lo que necesitamos es creer en aquel que fue levantado en esa cruz. La cruz es la respuesta definitiva al problema del mal y del sufrimiento. No es una explicación filosófica, es un evento histórico y teológico que transforma la realidad. En el año 33 después de Cristo, el mal pareció ganar, pero en realidad fue desarmado públicamente. Al mirar hacia atrás, a ese momento en el tiempo, debemos rechazar cualquier intento de suavizar el mensaje de la cruz. No fue un accidente, no fue una tragedia, no fue un malentendido. Fue el plan de Dios ejecutado con precisión matemática y amor infinito. Los detalles oscuros que el mundo busca son sombras comparadas con la luz del Evangelio. La verdadera revelación no está en un documento secreto encontrado en el desierto, sino en la proclamación abierta que la Iglesia ha hecho durante 2 milenios. Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa sabiduría es la que debemos buscar, una sabiduría que nos hace humildes, que nos hace estudiosos y que nos hace fieles. Como profesor de teología que ha visto pasar muchas modas y corrientes de pensamiento, les aseguro que nada sustituye el estudio serio de las Escrituras. La Biblia contiene todo lo necesario para la vida y la piedad. Cuando las personas se acercan a mí con supuestas nuevas revelaciones sobre la cruz en el año 33, siempre les devuelvo a los textos originales. ¿Qué dice el griego? ¿Qué dice el contexto histórico? ¿Cómo encaja esto en la analogía de la fe? Debemos ser exigentes con nosotros mismos. No aceptemos cualquier enseñanza que priorice el misterio oscuro sobre la verdad clara. La cruz es clara en su demanda, arrepentimiento y fe. Es clara en su oferta, perdón y reconciliación. Cualquier cosa que nos distraiga de esto, por muy histórica o arqueológica que parezca, debe ser tratada con cautela. La vida cristiana no es un camino de emociones fáciles, sino un camino de discipulado intelectual y espiritual. La cruz es nuestro modelo de obediencia. Lo que la Biblia no dice sobre la lucha interna de Jesús en la cruz, más allá de sus 7 palabras, nos habla de una entrega perfecta. Él no se quejó, no maldijo a sus ejecutores, no pidió venganza. Al contrario, pidió perdón para ellos. Esta dimensión ética de la cruz es lo que realmente debería asombrarnos. En un mundo lleno de amargura y de búsqueda de justicia propia, la cruz del año 33 nos muestra un camino superior. La verdadera revelación es la transformación de un corazón egoísta en un corazón que ama como Cristo amó. Eso no requiere detalles técnicos, requiere la obra del Espíritu Santo. Para concluir este tiempo de enseñanza, les insto a que no se queden en la superficie. No se contenten con saber que Jesús murió en el año 33 después de Cristo. Busquen entender por qué esa muerte es necesaria para su propia alma hoy. La historia del cristianismo no es una historia de reliquias y sitios arqueológicos, es la historia de la redención activa en el tiempo. La cruz está vacía, la tumba está vacía, pero el trono está ocupado. Esa es la realidad que debe dar forma a su pensamiento y a su vida.
Si este análisis les ha ayudado a ver la cruz con nuevos ojos, con ojos de mayor reverencia y profundidad, entonces mi labor como profesor ha cumplido su propósito. Los invito a reflexionar profundamente sobre estas verdades. No busquen lo que Dios ha decidido ocultar, sino sumérjanse en lo que Él ha decidido revelar con tanta claridad. La escritura es un océano profundo donde un niño puede jugar en la orilla, pero un elefante puede nadar sin tocar fondo. Hay suficiente profundidad en la cruz para ocupar nuestro estudio por el resto de la eternidad. Si tienen preguntas sobre cómo aplicar estas doctrinas a su vida diaria o sobre otros puntos de la historia de nuestra fe, les animo a dejar sus comentarios y a participar en esta comunidad de aprendizaje serio y reverente. Buscamos la verdad, no el sensacionalismo. Buscamos a Cristo, no solo datos sobre Él. Espero que esta lección sea un peldaño más en su crecimiento hacia una fe madura e intelectualmente sólida. El conocimiento de Dios es el tesoro más grande que podemos poseer. Que la seriedad de lo que ocurrió en el año 33 después de Cristo les acompañe en su caminar diario, recordándoles que han sido comprados por precio y que su vida ahora pertenece a aquel que por ustedes se entregó. Sigan estudiando, sigan pensando, sigan creyendo. La profundidad de nuestra fe es la medida de nuestra firmeza en este mundo turbulento. Nos veremos en una próxima ocasión para continuar escudriñando las riquezas de la herencia cristiana. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Recuerden siempre que la teología no es para el orgullo, sino para la adoración. Cada detalle que aprendemos sobre la historia de la salvación debe hacernos más pequeños ante la grandeza de Dios. La cruz es el lugar donde nuestro orgullo muere y nuestra verdadera vida comienza. No permitan que la curiosidad superficial les robe la profundidad del misterio divino. Estudien las Escrituras con temor y temblor, pero también con la alegría de saber que la verdad nos ha hecho libres. El año 33 después de Cristo no es un pasado muerto, es el fundamento vivo de nuestra esperanza futura. Sigamos adelante, con la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta es la fe que hemos recibido, la fe que nos sostiene y la fe que proclamamos. No hay nada oculto que sea más valioso que lo revelado. En la sencillez del mensaje de la cruz reside el poder para cambiar el mundo. No busquen más allá de lo que está escrito para encontrar la voluntad de Dios. Búsquenla en la obediencia a lo que ya conocen. Que el Señor les bendiga y les dé entendimiento en todo lo que hemos tratado hoy. Manténganse firmes en la doctrina de los apóstoles y en la comunión de los santos. Nuestra historia es rica, nuestra fe es sólida y nuestro Salvador es soberano sobre el tiempo y la eternidad.